La 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 lira 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 la. Muy bien, estamos recibiendo invitados, una banda de investigadores en este micro que es Ciencia al Ataque, que como siempre en esta época del año uno empieza a hacer balances, a ver qué es lo que se hizo, qué es lo que no, y a despedir el año con afectos, con amigos, y se generan excusas para encontrarse y en buena hora. Y hoy teníamos la excusa de también despedir el micro de Ciencia al Ataque con gente que estuvo presente durante el año, con investigadores, trabajadores de la ciencia. Hoy los invitamos a una mesa redonda para tratar un tema, el último del año, uno que se nos ocurrió, que sacamos de la galera, digamos, también para poder compartir un momento y saber que el año que viene volveremos a estar compartiendo estas charlas y estos momentos que nos propusimos hacer dialogar a la ciencia con la gente y a la gente con la ciencia, y los investigadores, bueno, también, como solemos decir, que son de carne y hueso, que están trabajando, y está bueno saber qué están haciendo. Estamos en este momento los presento, así ya pueden empezar a usar la palabra. María Celina Ñaños, docente de la UNR, de la Escuela de Trabajo Social, de la materia Metodología de la Investigación Social 2, es docente e investigadora, y en el proyecto actual que está investigando es Renovación Urbana y Cambio Social. También está con nosotros Mariano Musi, médico epidemiólogo, docente de la carrera de especialización en Medicina General de la UNR, ex investigador del Núcleo de Estudios en Salud Pública de la Universidad de Brasilia, y Ariel Dobri, que es doctor en física, investigador en el Instituto de Física de Rosario y docente en la Facultad de Ingeniería. Además, se interesa por la divulgación científica y la comunicación de la ciencia y la relación de la ciencia con la sociedad. Así que bueno, buenas noches. Espero que ya se hayan aclimatado. Y la propuesta de hoy era tratar un tema que es, digamos, muy relevante para la ciudad de Rosario, cuyo título es el boom de la construcción y sus consecuencias. La propuesta es que cada uno desde su óptica, desde su trabajo, pueda también abordar este tema, que tiene que ver también con el derecho a la ciudad. Tiene que ver con cómo los ciudadanos tienen el mismo derecho a tomar un colectivo, a tener agua potable, a tener luz eléctrica, a tener una vivienda digna, un espacio verde donde recrearse, y a veces eso se da y a veces no, por lo general no, y eso es el tema que hoy nos convoca. A su vez también Rosario, como una ciudad que fue creciendo mucho en los últimos años en materia de construcción y que se expandió y que se hicieron grandes edificios, grandes construcciones que por lo general no van a solucionar el problema de la vivienda de la gente, la falta de vivienda, sino que tiene que ver con otro tipo de negocios. Así que, bueno, lo que ustedes piensen al respecto, este es el momento. Tenemos hasta el fin del programa para compartir un poco de ciencia con los científicos rosarinos que hoy invitamos al programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Celina, vos sos un poco la piedra de toque de este tema, porque todo surge a raíz de tu trabajo, sobre la construcción, sobre cómo en una zona de Rosario se generaba un cambio urbano y la gente que vivía tenía que mudarse. Bueno, a partir de eso también Mariano, que también estaba en este tema de alguna manera interesado, dijo, bueno, esto da para poder entrarle entre todos, y por eso tenemos un médico, un físico, una arquitecta que trabaja el tema social, para poder llegar a este tema. Sí, yo estoy trabajando sobre un área muy específica de la ciudad de Rosario, que no forma parte del boom de la construcción. Si por boom se entiende todas estas nuevas construcciones, edificios, que están más ligados al fenómeno sojero de inversiones especulativas. Yo estoy trabajando en el área del barrio Refinería, donde se están realizando grandes transformaciones urbanas en uno de los que se llaman los ejes ahora del plan urbano, que es el Puerto Norte. Y ahí lo que se está construyendo es un conjunto de, ya comenzó con el shopping en Alto Rosario, conjunto de torres complejas, o sea, los nuevos modelos de torres con hotelería, comercio, oficinas.
departamentos dirigidos a una población de altos recursos, con una serie también de transformaciones estructurales importantes, porque eso va a ser todo un nodo de circulación que va a unir el norte con el sur, y que se da en un contexto de un barrio popular, como fue el barrio Refinería, que estuvo ligado a los orígenes de la industria en Rosario, con la refinería de azúcar. Y que después, bueno, con el desarrollo de los ferrocarriles y del puerto, fue un barrio obrero que conserva, digamos, en cierta parte del barrio sus características históricas, y donde se implanta alrededor todo este conjunto de operaciones urbanas. Y bueno, ahí lo que se abre, yo lo que analizo no tanto desde el punto de vista arquitectónico, porque no me importa a mí si las torres dolfinas son más lindas o son más feas que las Maui o ese tipo de cosas, sino que los procesos sociales que implica esta renovación y la nueva lógica con la que el Estado interviene en esta renovación. O sea, el Estado interviene en lo urbano, bueno, desde distintas lógicas en su desarrollo en el tiempo, pero acá se dan fenómenos nuevos, estas operaciones así de alta complejidad, que ligan viviendas con comercios, con toda una infraestructura vial, se da dentro de una nueva lógica donde el Estado interviene junto a los capitales privados, y uno se cuestiona, bueno, cuál es el nuevo rol que cumple el Estado en este tipo de operaciones, que no es tanto como en un rol de regulador, o en un rol en general de administrador de la ciudad, sino casi como socios de estos sectores inmobiliarios que son de capitales nacionales e internacionales, ¿no? Y ahí, bueno, uno se plantea, estos procesos son muy complejos, están digamos, en la literatura, sobre todo anglosajona, se lo identifica como los procesos de gentrificación, es decir, que son los procesos de cambio de población que se producen cuando un área es revalorizada por algún proceso de este tipo y aparece una nueva clase social, y son complejos porque hay, aunque en él subyace un proceso de expulsión de la población en todo esto, pero son complejos porque hay población que se retira voluntariamente porque los terrenos adquieren un alto valor inmobiliario. Es invitada a retirarse, digamos. No, porque les conviene, porque alcanzan valores siderales las viviendas. Otros se retiran porque los alquileres son altos. Y bueno, y en un poco para tirar un pie para allá, en este barrio no solo tiene toda esta historia del desarrollo industrial, ferroviario de la ciudad, sino también toda una historia de contaminación por los silos, que en este momento, y ahora hay un juicio con uno de los silos, creo que uno de los últimos que está... Sí, yo en realidad cuando te escuchaba estaba pensando más que concretamente en el problema de los silos y de la contaminación derivada en el concepto del crecimiento que tiene porque todo esto aparece detrás de una solapa de las ciudades que crecen, o las ciudades, por lo menos los que no estamos en el tema específico que estudias, hay como una imagen, ¿no?, de una ciudad que crece y que tiene torres muy lindas y que tiene símbolos, y que detrás de esa idea de crecimiento hay también una idea de acumulación, de riqueza, de poder, que es también la que guía una política, una lógica, una idea de cómo se debiera manejar el espacio, tanto el espacio que habitamos como el espacio productivo. Digo, este tema no viene ingenuo en el tiempo en la ciudad, a propósito del tema del tambo de la agrupación Giros, en donde ahí chocan claramente las diferentes lógicas del manejo del espacio, ¿no?, en términos de ocupar territorios y que ese territorio genere algún tipo de acumulación, que esta acumulación sea o de grandes inversiones de capital en la forma de viviendas y de lugares de hábitat, o que sea una acumulación de tipo de commodities para la puesta en marcha de emprendimientos ojeros o de emprendimientos de transgénicos, lo que acarrea consecuentemente en otra dimensión de complejidad un poquito más cercana a lo que son los fenómenos ecosistémicos, todo lo que lleva de la mano lo que es la producción intensiva de determinados tipos de cultivos como la soja, ¿no?, tanto sea en el lugar donde se aplican
como en todo su traslado. Ahora el grueso de los problemas de contaminación derivados de este proceso se ven más en el norte del cordón industrial que sobre la Rosario. Un poco lo que habíamos charlado, no es solamente la fumigación con el glifosato de la soja transgénica en el lugar donde se cultiva, sino también todo el transporte de esa soja fumigada y el resto de las fumigaciones que hay en el medio. Digamos, San Lorenzo vive una situación casi crónica de lo que, en palabras de los vecinos y por algunas aproximaciones que tuvimos en un proyecto de investigación, el de Territorios Invisibles, muy parecida al temor que se desencadenó hace poco en Buenos Aires con la ruptura y la pérdida de estos productos, ¿no? Y ahí en el puerto se ve muy claramente, ¿no?, la cercanía entre lo que es las dos formas de acumulación, la inmobiliaria y la productiva agropecuaria de commodities, como parte de esta lógica o esta política de uso del espacio y de la tierra. Creo que lo que es, más allá de que esto acarrea algunas otras dimensiones en términos de salud pública, digo, hay varias investigaciones que se han hecho a propósito de las muertes violentas o de los homicidios o de los suicidios, que derivan también de la formación de ciudades donde los sectores muy pobres están muy cerca de los sectores más ricos, vamos a decirlo claro, ¿no? Había una idea en la salud pública que la mayor cantidad de muertes violentas estaba en los sectores más pobres. Y evidentemente los análisis epidemiológicos muestran que en realidad se acumulan donde la pobreza se encuentra con la riqueza. Digo, daños a la salud derivados de este tipo de distribución geográfica, de contacto, de producción de inequidades espaciales, si querés. Daños a la salud derivados del uso del suelo, en lo que es el componente productivo agropecuario, y que está escondido detrás de la idea de crecer, de acumular. Es todo un enigma esto de la palabra, y ahí te quería preguntar a vos, Ariel. Mariano dice, bueno, la palabra crecer, crecimiento, también está la palabra desarrollo, y juega siempre la ciencia ahí como socio permanente, casi de por vida, al lado del desarrollo y la ciencia, al lado del desarrollo y el crecimiento está siempre la ciencia como factor de transformación, como factor de acompañar esa teoría. ¿Qué pensás, Ariel, al respecto? No, y cuando hablaba Mariano, pensaba cómo todo tiene que ver con todo. O sea, cuando vine, digo, bueno, yo como físico, ¿qué voy a decir de esto? En realidad, digamos, todos habitamos el mismo lugar social y el mismo momento histórico, y estamos atravesados en nuestra actividad por lógicas muy parecidas. De hecho, uno de los lugares donde la ciudad está creciendo es en el área de ahí de la Siberia, donde se está construyendo toda una ciudad científica. Se acaba de inaugurar un instituto de ciencia de la computación, anteriormente se inauguró el Instituto de Biología Rosario. Hay una empresa que está hecha por una empresa de agrotecnología junto con el CONICET, que se llama INDEAR, que a propósito de lo que contaban, su mayor fuerte es la producción de semilla transgénica. O sea que en algún punto la ciudad está creciendo en esa dirección también. El proyecto, digamos, de construcción de institutos de investigación viene desde la época de la dictadura militar. Eran edificios que estaban arrumbrados y se retomó. Era un proyecto de separar la investigación de la universidad. Y bueno, en este momento se retomó y está en franco crecimiento. Ahora, el discurso que viene desde algunos lugares del Estado es que la investigación tiene que conectarse con los sectores productivos, y particularmente como lo que está más fuerte en lo productivo en la Argentina es la parte, digamos, de producción de semillas, soja y demás. La ciencia también está conectada con eso, pero yo creo que hay otra alternativa, y que tiene que ver con esto que hablamos del derecho a la ciudad. También está el derecho a la ciencia. O sea, me parece que es un buen momento. En este momento hay un cambio de caracterización que viene desde el gobierno de lo que significa la ciencia. La época en que Cavallo nos mandó a lavar los platos, a esta época donde la presidenta dice que la ciencia es importante,
y se ponen recursos, digamos. Entonces ahora viene la segunda pregunta importante, ¿para qué? Y eso es una pregunta que yo creo que no puede responder la ciencia solamente, o sea que tiene que haber caminos de diálogo entre la ciencia y la no ciencia, si se puede decir de alguna forma, sí. Para encontrar puntos en conjunto, porque si no la lógica es lineal, la lógica lineal esta que hablábamos antes, o sea, se hace ciencia para producir conocimiento de altamente... de mucha complejidad para finalmente tener como salida lo que en este momento puede invertir en eso. En la Argentina, básicamente, lo que más desarrollo tiene es la biología aplicada a la agrotecnología. En otros países del mundo quizá hay microelectrónica, nanoelectrónica, y nosotros también investigamos en eso, a pesar de que no se aplica acá. ¿Ustedes como investigadores se vieron, digamos, condicionados en algún momento o se sienten condicionados con las lógicas que, digamos, que las instituciones proponen para pensar una ciencia al servicio de un modelo económico? Por algo, bueno, también decíamos, esto que ustedes ven y de alguna manera relevan de sus estudios, también dan cuenta de un proyecto de país, de un proyecto que quizá puede... como en otros ámbitos, digamos, puede ser tan complejo, tan simple como uno lo quiera pensar, ¿no es cierto? O sea, a priori muchos investigadores van a responder que nosotros investigamos libremente lo que queremos. Pero eso es completamente, digamos, transparente si uno lo mira, digamos, en los métodos de evaluación. O sea, uno para sobrevivir en una carrera científica tiene que publicar. Y para publicar tiene que publicar en revistas que acepten esos trabajos. Y las revistas que aceptan están en Estados Unidos, en Europa, y, digamos, directo o indirectamente esos trabajos están conectados con una cierta... digamos, con una cierta aplicación a tecnologías que interesan en esos lugares. Pero a veces es más complejo que eso, porque eso está metido en la subjetividad de la comunidad científica. O sea, claro, hay caminos de prestigio y también de crecimiento económico que tienen que ver con, digamos, o quererse hacer famoso o poder tener algún ingreso alternativo haciendo líneas que son de aplicación directa o haciendo trabajos de relevancia. Sí. Es un problema que quizá en otros ámbitos también existen, pero acá a veces es más difícil de desentrañar y lleva, digamos, tantos años como lleva la ciencia argentina, ¿no? Esto de... Ahora, yo creo que vos estás haciendo una lectura muy ligada a un sector de la ciencia. Sí, sin duda. Sí. Entonces, yo creo que eso yo voy a hablar desde las ciencias sociales, y yo un poco cuando estaba pensando para qué venía acá, digo, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Digamos, sabiendo que iba a venir gente de las ciencias duras. Quiere decir, no, esos caminos no son iguales y se presentan muy distintos. O sea, ustedes en las ciencias duras tienen todo ese circuito para hacer y circuito de prestigio, etc. Las ciencias sociales, no, generalmente, bueno, ¿para qué servimos nosotros? Generalmente para hacer comprensible la realidad, y muchas veces esa comprensión a algunos no les gusta y no tenemos mercado. Claro. Sí, yo creo que la respuesta a tu pregunta es que sí, te sentís condicionado. Te sentís condicionado porque existe una política científica, porque el acceso a la carrera de investigación es extremadamente difícil y sinuoso, por no decir que es extremadamente caprichoso. La permanencia implica sumarte a una lógica que, como dijo acá Ariel, es productiva y acumulativa hasta en términos de papers, de trabajos científicos, en donde tu permanencia o tu calidad de investigador, una vez que llegás a algún cargo oficial de investigador, depende muchísimo de esa acumulación de trabajos científicos que, si te lo pones a pensar, es un exigir producir conocimiento, vamos a llamarlo entre comillas, producir conocimiento, producir material que exprese de alguna manera construido con una cierta lógica del método. Una lógica de productividad, ¿no? Y eso por un lado, y creo que también por otro lado hay algo histórico que no solamente se da con la política de este país, sino que se da en muchos otros lugares, ¿no?
la rama científica que más se desarrolla es aquella que determinada visión política le adjudica mayor productividad inmediata. Y por productividad no me refiero a la productividad de bienes de uso en el sentido de satisfacer necesidades humanas, sino cuáles pueden generar mayor productividad económica, mayor acumulación. Claro. Cosa que es también un poco caprichosa, ¿no? Porque hay ramas de ciencias básicas que repentinamente pegan vuelcos, que generan transformaciones millonarias en la industria, y ramas que estamos ineludiblemente pegados a los problemas. Digo, claro. la rama de las ciencias de la salud no produce bienes económicos, y de hecho ahora el financiamiento de líneas de investigación en salud o el financiamiento de líneas de investigación que de una u otra manera atenten contra la lógica productiva. Habíamos hablado, creo que en el programa acá, del doctor Carrasco en relación al glifosato. Sufren muy en carne esto que vos decís. Estamos hablando del doctor Carrasco, que investigó sobre las consecuencias de la fumigación y de la contaminación de los campos y de los pueblos. Trabajó, el doctor Carrasco probó o explicó cuál es el mecanismo bioquímico de la lesión por glifosato, de la producción de malformaciones congénitas y de diversos tumores. Y no le fue bien con... Y hubo un problema muy importante, hubo una discusión en la comunidad científica muy importante, y bueno, esto también viene de la mano de que muchos espacios de la universidad están financiados por empresas ligadas a la producción de este tipo de compuestos, ¿no? Entonces no es extraño que haya líos con esto. Claro, sí. Pero yo quería responder un poco también a la cuestión del condicionamiento. Yo creo que ahí es distinto en las ciencias sociales. Yo tengo la impresión que hay un gran liberalismo. Con aquellos proyectos que se financian con los recursos de ciencia y técnica, que son los PIT, que son pequeñas cantidades serían de dinero, los proyectos de investigación de docente. investigación y de desarrollo. Ajá. Proyectos de investigación y Y desarrollo. Por lo que veo, hay cada equipo docente, bueno, elige un poco lo que quiere, no hay líneas, y ahí yo creo que también hay una gran diferencia entre lo que puede ser en medicina o en física. Y es la impresión que tengo, y no creo que haya más condicionamiento que algún evaluador que no le gustó una parte y que pide una revisión o cosas así, pero yo no he escuchado dentro de las ciencias sociales de que haya grandes conflictos con los temas que se eligen. Es como que se deja hacer. En la investigación básica, en física, en química, en matemática, en biología, digamos, explícitamente tampoco hay condicionamiento. Yo quiero estudiar el origen del universo, la conexión de la relatividad con la mecánica cuántica, y lo puedo hacer, digamos. El condicionamiento, digamos, lo puedo hacer en los límites que decía él. Si consigo un cargo de investigador, una beca, sea un doctorado. El problema es más complejo. En algún punto está jugado en la subjetividad de los investigadores. O sea, no es la política científica solamente la explícita. Esto viene desde los años 60. El que, digamos, mayormente discutió esto es Barsatsky, en un libro que se llama Ciencia, Política y Cientificismo, donde él explicaba esta cuestión, esta aparente libertad, discutía esta aparente libertad, donde él decía, los investigadores creen realmente que investigan, sobre todo de las ciencias duras, ¿no? Que creen que investigan libremente, cuando en realidad, y sobre todo en países como los nuestros, es una de las áreas donde más colonización cultural hay, porque, digamos, nosotros no tenemos referentes propios para hacer. Yo venía escuchando el programa tuyo y escuchaba la música, y digo, así como hay música argentina, hay ciencia argentina, podría haberla, quizás podría haberla, pero habría que cambiar en algún punto. O sea, yo no digo que nos tenemos que aislar del mundo, es imposible hacer eso hoy, digamos, pero generar líneas de pensamiento en física, en biología, digamos, pero hoy por hoy, con esta carrera, digamos, de la producción numérica, que es explícita, o sea, para subir de tal categoría a tal categoría en CONICET tenés que tener tantos papers, para la otra tenés que tener tantos estudiantes de doctorado, para la otra tenés que haber... O sea, es una lógica directa, como le gusta de mi ciencia, digamos, es matemático, digamos. Los currículos pueden hacer una computadora, pierden plata poniendo evaluadores porque es así. En esa lógica es muy difícil que podamos
pensar alternativa, es decir, bueno, aún en ciencia básica, como dice él, hay áreas de la ciencia básica que no está claro si van o no van a servir para algo productivo, pero sirven para pensar. Ahora, para pensar cómo, digamos. Claro. Les propongo que ahora arreglamos el mate, escuchamos un tema y seguimos con más Ciencia al Ataque. Ahí podemos hablar. A trabajar. En vez de impuestos, preferimos las apuestas. En vez de repuestos, los originales. En vez de puestos, los caminos. Sueñero, porque nadie sueña que duerme. Espacio publicitario. Querido Papá Noel, sé que la inflación te está dificultando la tarea. Somos muchos los que esperamos nuestro regalo debajo del árbol. Por eso, junto a mi carta, te mando la tarjeta Beneficios de la Capital, para que puedas regalarnos a todos gastando mucho menos. ¡Ah, me olvidaba! Ya entré en beneficios.lacapital.com.ar y elegí un par de cosas que quiero. Con Beneficios La Capital, regala mucho más por mucho menos. Pedí tu tarjeta al 522-6006 o entrando a www.beneficios.lacapital.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Andaré por ahí. Bien, escuchamos La Costumbre de Arbolito, que termina diciendo esta frase. Dice: nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa, a tu carita de hambre pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Bueno, estamos justamente reunidos con investigadores, científicos, quienes trabajan de alguna manera para solucionar la situación en la que vivimos, los argentinos, los latinoamericanos. Ariel Dobri, Mariano Musi, Celina Ñaños, que son investigadores convocados para charlar el tema del boom de la construcción, que también tiene que ver, digamos, con esto, con cómo la ciudad genera exclusión, genera gente sin derechos, genera gente lejos hasta de una canilla de agua potable. Bueno, ustedes que por ahí tienen la oportunidad de investigar y de reflexionar sobre esto, quería preguntarles, bueno, en principio, si ustedes se sintieron convocados en algún momento por el Estado, por las instancias, digamos, de decisión, para aportar con su trabajo, con sus, digamos, con sus conclusiones a soluciones concretas sobre eso. Y en particular, bueno, también a Mariano, que también nos puede contar ¿por qué le pareció pertinente, digamos, cuando hablábamos de la investigación de Celina sobre el desarrollo urbano, desde la medicina y desde la salud, y desde lo que para Mariano es muy importante, que es qué comemos, porque también tiene que ver con estar saludables? Bueno, ¿qué significaba eso en un marco de pensar la ciudad, ¿no? Y recién me preguntabas a propósito de las muertes violentas. Durante muchos investigadores supusieron que en términos de epidemiología, en términos de poblaciones, cuando uno analizaba las muertes violentas, estas se iban a dar de la mano de los pobres. O sea que los pobres, o los lugares donde había más pobres, eran los lugares donde la gente se mataba entre sí más o se suicidaba más por el solo hecho de ser pobres. Y esto
también viene muy de la mano de lo que charlábamos sobre las representaciones, la creencia que tienen los científicos como comunidad. Algunas investigaciones que se hicieron en Chile, en San Paulo, probaron que en realidad el mayor acúmulo de muertes violentas se da en los lugares donde la riqueza convive con la pobreza, ¿no? Donde en realidad se ven los mayores índices de inequidad. De hecho, el indicador que se relaciona son los indicadores de inequidad, no los de pobreza. Y esto tiene una estrecha relación con esto que contabas, o por lo menos desde mi perspectiva, tiene una estrecha relación con el crecimiento de la ciudad y las formas en que este crecimiento adopta, y crecimiento en términos de acumulación de capital inmobiliario o por un lado y de capital sojero agroganadero por el otro, ¿no? No, yo me quedé pensando porque justamente en el barrio de Refinería se va a dar una coexistencia, ya se está dando, entre sectores de muy altos ingresos y sectores medios y hasta sectores más marginales que están ocupando tierras fiscales. Y no sé, como que ¿Qué va a pasar con esta? No creo, digamos, estos ejemplos de epidemiología que hemos dado, supongo que han sido del siglo XIX. No, son ejemplos son investigaciones del año, esta puntualmente la que recuerdo ahora de Rita Baratas, creo que es del año 95, por ahí, si no recuerdo mal. Bueno, epidemiología no es una ciencia dura, no es que estoy haciendo un arte adivinatorio de que en esa zona va a ocurrir eso, depende de otro montón de elementos, pero bueno, sería interesante traerlo a colación a propósito de si el Estado consulta a la ciencia sobre estas cuestiones a la hora de hacer un planeamiento de este tipo. Me suena medio feo esto porque parece que estoy diciendo que no debiera haber zonas donde se produzcan inequidades. Yo en realidad creo que no debiera haber posibilidades de que haya inequidades, sí, ¿no? sí, pero se entiende. Sí. Bien. Ariel, también estabas como pensando algo, elaborando algo en relación a lo que escuchabas. Digamos, saliéndome de la cuestión disciplinaria y simplemente hablando como un ciudadano que ve esto de lo que ustedes están hablando, creo que en algún punto esta pregunta que se hacían, ¿qué pasa en los lugares donde hay tanta inequidad social? Que pareciera en algún punto como que no se ven, que están compartiendo el mismo lugar, pero que solamente se ven cuando ocurre algo. Por ejemplo, lo que hoy se dice la violencia, ¿no? Que tengo que ir a mi casa temprano porque si no me va a robar el... O sea, que pueden convivir en el mismo espacio y pareciera que no existe, para uno no existe el otro, pero eso se internaliza y quizá eso es lo que produce esa situación de violencia, el resentimiento, el hecho de ver tanta riqueza sin tener acceso a cosas esenciales, o sea que no siempre es explícito, es una cuestión que pareciera que va por carriles más de adentro, que uno no ve al otro, pero que en algún lugar después eso explota. Sí, vos sabés que nosotros hicimos una serie de entrevistas a los habitantes y se preguntaba, bueno, ¿cómo veían de que se estuvieran implantando todos estos grandes complejos de lujo? Y la mayoría de la gente decía, pero nosotros no lo vamos a sentir, porque total, como ellos van a salir en sus autos, dice, y por acá no van a venir. O sea, que eso, digamos, para aquellos que van a estar residiendo en estos barrios o estas torres casi de barrio cerrado, ¿no? Pero bueno, el proceso que se da con la gentrificación es más complejo, porque también hay otros sectores medios que también se empiezan a interesar en el barrio, y evidentemente va a haber una mezcla de gente nueva, no digo que a lo mejor socialmente muy distinta, pero hay gente nueva que va a venir atraída por el barrio porque tiene un carácter histórico, entonces bueno, ahí algo se va a sentir, pero a lo mejor esos procesos van a ser más lentos que estos procesos tan violentos de haber ocupado todas las zonas periféricas de golpe con operaciones masivas. Teníamos el mensaje de un oyente que nos decía el problema que por más que el Estado planifique, la gente, el ciudadano, suele esquivar, suele transgredir, digamos, lo que el Estado pueda planificar. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero pensando en esto de cómo la ciudad bien es para donde no sé quién lo define, y si se ponen adelante políticas públicas en relación a eso, qué es lo que responde la gente también. No sé qué piensan al respecto. Es la voz de un oyente que nos escribe este mensaje.
Yo creo que el diseño de políticas de cualquier tipo contempla la posibilidad de que alguien no las obedezca, porque de hecho en buena hora que no las obedecemos, porque eso genera cosas nuevas. Pero sí creo que hay evidentemente una determinación en el sentido de en qué lugares vos podés ir a vivir, y de hecho estos emprendimientos de los que hablamos son la utilización de grandes espacios de tierra para montar muchas unidades habitacionales. Digo, un ejemplo es el que hablaba Celina. Hay otros ejemplos en las ciudades limítrofes con Rosario, que son básicamente las zonas de Gran Rosario, San Lorenzo, como Funes, Roldán, donde hay básicamente hay un cultivo de estos emprendimientos. Y bueno, gran parte de los problemas que esto trae lo vimos hace poco con las tormentas, ¿no? En donde Funes, que yo no recuerdo, yo viví muchos años allá y no recuerdo inundaciones así de antes. Y tiene que ver con un cierto manejo del suelo eso también. Y si uno aleja aún más como esta cámara de Blade Runner, ¿no? Esto que te permite ver el zoom y ves el conjunto, la migración o el movimiento de población a los cinturones de pobreza de las ciudades se produce también a partir de una determinada política sobre el uso del suelo, que es la política campesina. La gente que se acumula en los cordones de pobreza son gente que viene de lugares, no significa que sean todos así, pero digo, un proceso muy reconocido es el desalojo de los usos tradicionales de la tierra en las provincias más pobres, en las provincias del norte, ante el avance de determinados cultivos, y esto repercute acá, al sur, o en muchos otros lugares, ¿no? En donde se acumulan estos grandes cordones de pobreza y de expulsión que luego son nuevamente movidos por otro emprendimiento que los vuelve a reubicar en otro lugar, como para tener una perspectiva por ahí. Digamos que no forman parte de los planes de nadie. Claro, no forman parte de los planes de nadie. De hecho, es algo que hay que mover y contener en algún lugar, pero no pareciera haber una política, por lo menos tan bien organizada como es la política productiva, para estas consecuencias, ¿no? No las hay, evidentemente, porque podrían también, no necesariamente la gente que no tiene recursos tiene que vivir en la periferia, eso es parte de una política del Estado. Yo como arquitecta he trabajado en los años 70, en la época que se lanzó nuevamente que el peronismo, cuando volvió Perón, había lanzado planes de vivienda, y la provincia de Entre Ríos construyó varios miles de viviendas con una política muy inteligente. O sea, en lugar de construir conjuntos habitacionales en las periferias de las ciudades, hizo todo un relevamiento aéreo de todos los terrenos que estaban disponibles en todos los centros urbanos. Y se hicieron pequeños grupos de vivienda. Ahí sí, fue una buena experiencia para mí como arquitecta porque pude participar de ese proyecto. Entonces eran grupos de 4 o 5 viviendas. Y nosotros lo que teníamos era un prototipo que lo ensamblábamos. De acuerdo a las dimensiones del terreno, veíamos a ver cuántas viviendas nos entraban ahí. Y eso fue una política inteligente y fue una política equitativa, porque la gente de menores recursos tuvo derecho a vivir en la ciudad y no en la periferia. Y una de las lógicas que hay ahora con estos grandes complejos como el de Puerto Norte es que es muy alto el costo de la tierra y entonces tienen que ceder una parte los emprendimientos. Lamentablemente estamos llegando al final del programa y bueno, lo mejor. Ya que ocurre lo mismo. Cuando nos empezamos a entrar en calor. Claro, exactamente. Pero bueno, podemos seguir en el bar de la esquina tranquilamente nosotros, dejar que la programación de la radio continúe. Queríamos hacer un par de invitaciones. Antes que nada, la Facultad de Psicología está festejando sus 25 aniversario. Bueno, hay una serie de actividades, están invitados todos a Riobamba y Beruti. Mañana a la noche va a haber un acto de colación de los graduados y el viernes 14 desde las 20 horas habrá bandas, música en vivo y el sábado también habrá un brindis donde estarán todas las autoridades de la facultad, de la universidad y también todos los que se quieran acercar a celebrar los 25 años de la Facultad de Psicología, así que están invitados. Y ya vamos terminando el programa, tenemos la última invitación mañana para el reportaje abierto. Sí, recordando el tema del reportaje abierto, pero antes que nada agradeciendo la presencia de estos investigadores que se han acercado al estudio y han charlado sobre estos temas, que la verdad son temas que por ahí no están demasiado en agenda y son importantes tratarlos. En lo que hace a las invitaciones, volvemos a reiterar el reportaje abierto de mañana en el Teatro de la Labardén,
que es el último reportaje abierto de este año, de este tercer ciclo de Sueño Vivo. Nos vamos a despedir con el top, con un tema de justamente Marián Faría Gómez, que es la autora que mañana va a estar en el Teatro Labarden hablando con Marcelo Nocetti. Perfecto, a ustedes muchas gracias, los esperamos el año que viene para reiniciar Ciencia al Ataque, con todo esto que nos queda pendiente y con muchas otras cosas más seguramente. Escuchamos Parte del Aire de Fito Páez, pero reversionado por Marián Farías Gómez, para mañana desde ya estar en la Sala Labarden desde las 20 horas, escuchando el reportaje abierto de Marcelo Nocetti, de Sueñero, del Canto del Viento, y bueno, esta fenomenal música argentina que trae Marián Farías Gómez. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Parte del Aire. LT8, Radio Rosario, AM830, La 8. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Vete en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria
el aire y para toda la zona centro del país. Transmite LT8, Radio Rosario, AM830, con estudios ubicados en Córdoba 1843, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Es a la hora.